muchas gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Padre, porque todas las cosas que ocurren con un propósito, incluso a veces la situación de la tecnología. Señor, gracias, Señor, porque a pesar de todo eso, Señor, podemos seguir alabando y glorificando tu nombre. En esta hora, Señor, yo te ruego, Señor, que seas tú quien unjas mis labios, que me ayudes a exponer, Señor, tu palabra Señor, tanto con temor, reverencia, como con valentía, Señor, y que del otro lado, Señor, quizás del púlpito, aquellas personas que están hoy sentadas, que sus pensamientos, Señor, puedan estar cautivados, Señor, por la exposición de tu palabra, no por el expositor, sino por la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor. Y amén. El rey había sido advertido que aquella mujer a la cual deseaba era la esposa de otro hombre. Pero la codicia y la lujuria terminaron por entorpecer aquella advertencia que le habían dado a este monarca. Así que sin pensarlo dos veces, este hombre llamó a esta mujer para acostarse con ella. Como era de esperarse, aquella mujer quedó embarazada y le dio el mensaje al monarca de que iba a esperar un hijo. El rey intentó cubrir su pecado y tenía todo calculado. Incluso si el plan fallaba, ya estaba diseñando un segundo o un plan B. Cuando el monarca finalmente fue confrontado por el Señor a través de otro hombre de Dios, su pecado fue descubierto y el temor lo invadió y una pesadez cubrió su corazón porque se dio cuenta de que había cometido una gran maldad en contra del Señor. Es probable que este corto resumen de 2 de Samuel sepas de quién estoy hablando. Y estoy hablando del rey David. Aquel rey que se había acostado con Betsabé y que fue de alguna otra manera el plan o la cabeza siniestra que preparó todos los detalles para asesinar al esposo de Betsabé. Este pecado no quedó desapercibido por Dios. Y en ese anhelo de ser perdonado, este varón escribió el Salmo 51. Un salmo donde cada estrofa está acompañada por lágrimas y dolor por las marcas del pecado. Donde cada verso es un clamor desesperado para ser restaurado por el misericordioso Dios. Amado hermano, los primeros 5 versículos de los cuales hoy vamos a estar analizando del capítulo 51 del libro de Salmos se pueden encapsular y quizás parafrasearse de la siguiente manera: cuando la gracia golpea el orgullo del hombre, o cuando la gracia golpea el corazón orgulloso. Con una tremenda agonía, el escritor empieza el salmo de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. El clamor que hace este escritor a Dios no debe de interpretarse, o mejor dicho, debe de interpretarse como una persona que está clamando por un favor que no se merece. Es necesario repasar lo que David había quebrantado de los 10 mandamientos. Este monarca había asesinado, había adulterado, había robado la mujer de su prójimo, había mentido y finalmente había codiciado. No había manera en que este rey se presentara delante de Dios como la víctima, pues todas las evidencias apuntaban a su delito. Lo único que le quedaba a este hombre era clamar por algo que no merecía: la misericordia de Dios, la compasión que Dios muestra a hombres y a mujeres pecadores como tú y como yo. Amado, cuando leemos este Salmo 51, creo que en ningún momento lo debemos de ver como la angustia o un remordimiento pasajero. El dolor de este varón no se debe interpretar como aquella persona que de repente plancha o está planchando su ropa y por accidente o descuido se llega a quemar la yema del dedo.
Obviamente hay dolor, hay irritación en la piel, pero es un dolor soportable. La zona afectada se pone roja, mas no queda cicatriz. Más bien el dolor de David por su pecado debe de verse como aquel que sufre una quemadura de tercer grado por causa del fuego, donde la piel es consumida por el calor y donde los huesos y los músculos son afectados severamente. Es la manera en cómo debemos de sentir la angustia de este escritor. Amado, en una sociedad tan alejada de Dios, la conciencia del ser humano se ha anestesiado. Esa es la realidad, porque el dolor por el pecado y la vergüenza por quebrantar la ley de Dios simplemente se ha hecho a un lado o se ha relegado a una situación de vocabulario del mundo religioso. Si somos sinceros, cuando hablamos del pecado o la palabra pecado, a muchas personas les incomoda. No se sienten a gusto con esta palabra o con este concepto bíblico del pecado. Pero la pregunta que nos debemos de hacer tú y yo es: ¿por qué incomoda tanto esta palabra? ¿Qué es el pecado según la Biblia? Y obviamente por la situación del tiempo, pero si ustedes lo gustan anotar después, tomando pasajes como referencia, Isaías 53:6, Romanos 1, del versículo 21 al 25, y Jeremías 17, versículo 9, podríamos mezclar estos y sacar un concepto bíblico de lo que es el pecado. El pecado es el rechazo constante a la autoridad de Dios, es la decisión de tomar el lugar que le corresponde a Dios. Es un rechazo continuo y es sentarse en el trono que solamente le pertenece a nuestro Dios. Eso es el pecado, y eso es lo que a mucha gente no les gusta cuando entiende a lo que la Biblia se refiere como el pecado. Por eso David clama a Dios para ser lavado por completo, porque sabía que su problema no era una situación externa, no era de que aquella mujer, como se nos relata en 2 de Samuel, estaba afuera bañándose, no era porque decidió no ir a la guerra, como nos lo relata el escritor de 2 de Samuel, sino más bien su problema era interior, era su propio corazón. Y en esa misma angustia, el escritor en el versículo 2 sigue continuando orando, diciendo lo siguiente: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amado, la vergüenza y la angustia que sentía David en aquel entonces lo estaba consumiendo. Por eso se dirige a Dios en oración y le dice: lávame, no solamente mis pies, no solamente mis manos o mi cabeza, sino lávame por completo. Pues reconocía que finalmente todo su ser estaba corrompido por el pecado. Como si la confesión de David no fuera suficientemente incómoda para el lector moderno, el salmista sigue orando de la siguiente manera, versículo 3 y parte del versículo 4. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Amados, no sé usted, pero de repente puse a imaginarme un cierto escenario en el que si el rey David viviera en el siglo moderno y hubiera publicado quizás esta confesión o esta oración en sus redes sociales, creo que rápidamente se hubiera hecho viral y miles de personas hubieran opinado sobre la situación que el rey estaba escribiendo. Y dentro de esas personas, seguramente un grupo muy conocido hoy en nuestra era moderna, llamada las feministas, hubieran escrito lo siguiente también en sus redes sociales, algo más o menos así: ¿cómo es posible que solo diga que ha pecado contra Dios, cuando pecó también contra Betsabé? Claro, es un machista. El sistema patriarcal en todo su esplendor.
Quizás alguien más por ahí, algún opositor del gobierno de David hubiera dicho algo así: es lamentable que el rey reconozca solamente su pecado contra Dios. Pero recordemos que Urías fue asesinado. Era uno de los 20 valientes del rey. ¿Acaso el rey se lamentó por haber pecado contra Urías? Amados, el versículo 3 y 4 nos puede dar una impresión de que el rey David estaba ignorando el mal que había hecho contra su prójimo. Porque se nos dice: contra ti, solamente contra ti, oh Dios, he pecado. Pero amado, no es de que David ignorara su transgresión contra Betsabé y contra el fallecido Urías. Más bien, los versículos 3 y 4, la intención del escritor es de que nos lleva a entender que el pecado va más allá de simplemente un daño moral a otras personas o la toma mala de decisiones. Porque finalmente, amados, cuando tú y yo pecamos, nuestra ofensa principal no es contra nuestro prójimo, sino es contra el Creador del universo. Alguien dijo lo siguiente: aunque nuestros actos afectan a otros, la ofensa fundamental es contra Dios, porque es su ley la que hemos quebrantado. Amados, cuando tú y yo pecamos contra alguien más, indudablemente no lo podemos ignorar. Pero aquel que dijo que no debemos codiciar, aquel que estableció las leyes que no debemos de robar, finalmente pecamos contra él porque estamos quebrantando la ley de nuestro Dios. ¿Quién la estipuló? Por eso muchas veces el hombre moderno ha visto la necesidad de redefinir el concepto de pecado para suavizar la gravedad de la transgresión de la que se ha cometido en contra de Dios. Hablar de pecado hoy en día es simplemente hablar de errores humanos, de malas decisiones, de comportamientos sociales no muy aceptables. Pero el problema es, amados, que cuando nosotros rebajamos lo que realmente la Biblia habla acerca del pecado, entonces realmente no necesitaríamos de un Salvador, y mucho menos de un Señor que dirija nuestras vidas, porque nuestras transgresiones o nuestros pecados no son tan graves como la Biblia lo presenta. Porque el mentiroso entonces podrá decir: bueno, sí, miento, pero ¿quién no ha mentido antes? El que consume pornografía se justifica diciendo: al menos no estoy engañando a mi esposa como mi vecino. El ladrón se consuela pensando: bueno, es tan solo una cosa pequeña. Pero amado, cuando tus ojos son abiertos espiritualmente, hasta el pecado más pequeño, según los estándares del mundo, la persona redimida por Cristo lo ve como algo vil y despreciable. Porque está pecando contra aquel que dio su vida en su lugar. Por eso, amado, los primeros 5 versículos de este salmo vemos a un rey David que en ningún momento justifica su pecado o no busca culpables y dice: no, es que ¿quién le manda a Betsabé a bañarse afuera? Solamente dice lo siguiente, parte del versículo 4 y versículo 5: de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Amados, el rey sabía que merecía la muerte por lo que había hecho. Y David se encontraba tan arrepentido, amados, que incluso si el mismo Dios hubiera decidido quitarle la vida, él lo iba a aceptar. Porque Dios es un Dios justo en sus juicios. Así de arrepentido David se sentía en aquel momento.
El versículo 5, amados, es un versículo que toca fibras muy sensibles en la psicología humana, donde psicólogos famosos tales como Rogers o Abraham Maslow, entre otros, son los grandes exponentes de donde se nos dice que el hombre es bueno por naturaleza. Si pudiéramos resumir las ideas de la psicología moderna, sería con la siguiente frase: la corrupción del hombre es causada por el entorno que lo rodea. En otras palabras, tú y yo nacemos siendo buenos, pero en el proceso nos hacemos malos por las cosas que nos rodean. El borracho se hace borracho porque nació en un hogar donde había alcohol. El que roba, roba porque creció en una sociedad llena de carencias. Hermanos, pero estos hombres ni siquiera habían nacido cuando David ya objetaba esta absurda idea en el versículo 5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Lo que el salmista nos está diciendo es de que ni siquiera había nacido y el pecado ya estaba reinando en su corazón. Así es, amado, cuando un ser humano está aún en el vientre de su madre, ese ser vivo es un pecador delante de Dios. Es solamente tiempo para que su naturaleza salga a relucir. Aquellos quienes hemos tenido la bendición de ser padres y aquellos quienes trabajan con niños saben que ninguno de nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que es la mentira. Tenemos que enseñarles a decir la verdad. Pero hasta ahorita yo creo que nadie en la historia de la humanidad tiene que enseñarle a su hijo a mentir o enseñarle a robar. Al contrario, les tenemos que enseñar lo que es la honradez. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde el inicio de nuestra vida, el pecado reina en nuestro corazón. Pasajes como Génesis 8:21, Salmos 52, 58, versículo 3, Romanos 3, del 10 al 12, y Efesios 2, del 1 al 3, y muchos otros más, son evidencias contundentes de que nacemos siendo pecadores. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente, amado. ¿Qué vas a hacer ahora que has sido confrontado con la verdad? ¿Seguirás justificando tu pecado? ¿Tu manera de vivir? ¿O finalmente vas a confesar todos tus pecados delante de Dios sin justificarte? Simplemente buscando la misericordia que no mereces a través de Cristo. ¿Qué vas a hacer? Los siguientes versículos son del 6 al 15. Es una sección larga, sin embargo la pudiéramos resumir con el siguiente título: Dios no repara corazones, Dios crea nuevos corazones. Después de confesar su pecado delante de Dios, David prosiguió orando. Versículo 6, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Amado, la verdad y la sabiduría están altamente ligadas porque ambas proceden de Dios. No las podemos separar. Pero permíteme decirte que sí hay hombres que poseen un gran conocimiento, mucha información, pero aún así siguen estando alejados de la verdad de Dios. Hay otros hombres que pueden conocer la verdad, articularla, enseñar la Biblia correctamente, pero aún así vivir neciamente porque se niegan a obedecer la verdad de Dios. Por eso el salmista ora fervientemente a nuestro Dios y clama diciendo lo siguiente, versículos 7 y 8, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Amado, la intensidad de la oración aumenta porque el escritor empieza a utilizar un lenguaje religioso de su tiempo.
Resulta que el hisopo era una planta que se utilizaba como una brocha natural para esparcir la sangre sobre los animales o sobre las personas en los sacrificios de limpieza. Y cuando el rey David empieza a utilizar este lenguaje religioso, nos está indicando que David reconocía que la única manera, escúchame bien, la única manera en la que este varón podía ser limpiado de sus pecados era a través del sacrificio, del derramamiento de sangre. Como escribió el autor del libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón. En otras palabras, este varón sabía que algo o alguien tenía que morir en su lugar para ser perdonado. Amados, cuando hablamos acerca del sacrificio de Jesús, quizás a veces como predicadores se nos olvida hacer énfasis de que sí, indudablemente el perdón es accesible a cualquier persona que venga con un espíritu humilde. Pero también tenemos que recordar que nuestro pecado no quedó impune. Alguien tuvo que pagar nuestra deuda delante de Dios. Y ese es Jesús. Y solamente así es como David pudo entender que podía él de nuevo tener ese gozo y esa alegría que tanto anhelaba en su corazón. Amados, la autoevaluación bíblica nos lleva a reconocer que el problema, como lo hemos estado diciendo, se encuentra en nuestro corazón. Así que el salmista se dirige en humildad a Dios, orando lo siguiente, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Antes de proseguir en nuestra lectura, no tenemos que preguntarle algo a David, y es lo siguiente: David, ¿estás hablando en serio? Porque si ustedes pusieron atención, en el versículo 7, David le había pedido a Dios que limpiara su corazón. Pero en el versículo 10 está pidiendo un corazón nuevo. Entonces, ¿por qué pedirle que cree un corazón nuevo cuando Dios anteriormente ya le limpió el anterior? Porque el anhelo de David era mucho más profundo. No solamente deseaba ser perdonado de su pasado, sino que también deseaba ser transformado. Amados, Dios no solamente desea perdonar a la mujer ansiosa, o al varón controlado por el enojo, o al adolescente esclavizado por la aprobación de los demás. Dios quiere transformar tu corazón para que ya no vuelvas a caminar en el sendero de la iniquidad, donde finalmente, amados, nuestros deseos se alineen a la voluntad de nuestro Dios, donde nuestra lucha ahora no es solo, sino bajo la guía del Espíritu Santo, para agradar a aquel que entregó su vida para que tú y yo tengamos vida eterna. El escritor abre su corazón y en el versículo 11, con mucha sinceridad, expresa el temor de experimentar el abandono del Espíritu de Dios. Resulta que David había sido testigo de primera mano cuando Dios abandonó al rey Saúl. Por eso dice en el versículo 11: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él mismo había sido testigo del declive espiritual del monarca anterior. Sus ojos habían visto cómo este varón cómo Dios había apartado su espíritu dentro de él, y cómo este varón había caído en las profundidades del pecado. Por eso David le decía: no quites de mí tu espíritu, Dios. A diferencia del Antiguo Testamento, con la venida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no abandona al creyente, porque hemos sido sellados
para salvación. Pero lo que el Señor sí puede hacer es retirar a cualquier persona que ofrezca servicio dentro de la iglesia o en cualquier otro ministerio cuando este creyente se empeña en vivir en pecado. Por ese motivo, el salmista vuelve a decir en versículo 12, vuelve el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Amado, su petición de este rey no era una situación de dame gozo, dame de tu gozo para sentirme mejor. No era una situación de alguna terapia de psicología donde el objetivo era reemplazar simplemente pensamientos negativos con pensamientos positivos. La petición de este varón más bien era basada en el agradecimiento que se puede encontrar en un Dios lleno de misericordia. De ahí que en los versículos 13, 14 y 15 podemos resaltar las siguientes frases. Versículo 13 dice, enséñame, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Versículo 14 dice, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Versículo 15 dice, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tus alabanzas. Porque aquel que ha experimentado una transformación interna, escúchame bien, aquel que su corazón ha sido transformado, solamente hay agradecimiento y deseo de enseñar a otros sobre este Dios compasivo y justo para con los pecadores. Así como el cazador que finalmente ve los horrores de la caza clandestina, este termina por convertirse en el mejor guardabosques, porque conoce las mañas y los trucos de lo que él solía hacer. Así también el predicador más apasionado no es aquel que tiene mucho conocimiento o que sus argumentos son muy convincentes, sino es aquel que ha entendido el alto precio que su Señor tuvo que pagar en su lugar y no puede dejar de compartir lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. Escúchame bien. Si tu vida ha sido cambiada por Jesús, si tu corazón ha sido transformado por la gracia que encontramos en Él, ¿qué estás esperando? De compartirle a los demás lo que Jesús también puede hacer por ellos. Amados, que la vergüenza jamás nos impida el compartirle a otros de la esperanza eterna que tenemos en nuestro Dios. Los versículos 16 y 19 pueden llevar el siguiente encabezado: el corazón que le agrada al Señor, quebrantado, no perfecto. La oración de David nos lleva a uno de los climas más sublimes de un pecador que busca con fervor, el perdón de Dios. Y amados, cuando vemos aquí en estos versículos, ¿quién no mejor que el rey David, quien podía llenar la tienda del Señor con cientos de animales para sacrificarlos, para encontrar perdón delante de Dios? Pero el mismo escritor nos responde en su oración cuando nos dice que el Señor no se deleita en los sacrificios. Amado, Dios no se deja impresionar por nuestras largas oraciones. No se impresiona cuando abrimos nuestras casas de puerta a puerta para los necesitados, por las donaciones impresionantes que tú y yo podamos hacer, o por aquellos quienes enseñamos todos los domingos. Verdaderamente Dios presta oído al de espíritu arrepentido
y al de corazón humilde. Aquellos que con mucho pesar y vergüenza apenas pueden levantar su rostro al cielo y decir: ten compasión de mí, oh Dios, porque soy un pecador. Aquel que reconoce finalmente que debe y que merece el juicio de Dios por sus pecados, pero apela al favor divino que no merece a través de los méritos de Cristo Jesús. Amados, a esa clase de personas el salmista nos dice que Dios no los rechaza. Los últimos dos versículos, 18 y 19, cuando los estuvo leyendo mi esposa, si tiene cierta familiaridad con este capítulo, te resultará algo curioso que pareciera que el 18 y 19 no encajan mucho con la oración que David escribe. Pero permíteme decirte que quizás una observación con mayor cuidado nos llevará finalmente a comprender que estos también son parte de la oración de un David arrepentido, quien no solamente ora por él, sino también ora por la nación por la cual él está gobernando. Porque un rey quebrantado es un reino dividido. Unos padres desinteresados en las cosas de Dios son una semilla de indiferencia en la próxima generación. Un esposo negligente en su andar con Dios es una esposa que carga sola el peso de la responsabilidad espiritual en su hogar. Un pastor desenfocado en el Evangelio es una iglesia que le abre las puertas a la mala doctrina y a la confusión. Amados, no olvidemos que vivimos en una sociedad corrompida, que tú y yo hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, nuestra negligencia espiritual termina afectando a los demás. David lo aprendió de la mala manera. La pregunta es, amado, ¿cómo lo quieres aprender tú? ¿A las buenas o a las malas? Permíteme concluir de la siguiente manera. El sentir de Dios en el Salmo 51 es el siguiente: cuando somos golpeados por la gracia de Dios, caemos en la lona para ser levantados por el Salvador, no con un corazón reparado, sino con un corazón nuevo que anhela servir a nuestro Dios. Y mientras que nuestro Salvador regresa por segunda vez, recuerda que Dios no busca corazones perfectos, Dios busca corazones quebrantados por la gracia en Cristo Jesús. Oremos a nuestro Dios. Señor, hoy venimos delante de ti. Y Padre, permite que cada uno de nosotros podamos sentir ese mismo pesar, Señor, en nuestras almas. Al igual que el rey David, cuando no confesamos nuestros pecados delante de ti. Mi Dios, no permitas que diluyamos, Señor, el mensaje que se encuentra en la Escritura contra aquellos que pecan en contra de ti. Oh mi Dios, ayúdanos a entender la gravedad de nuestro pecado. Ayúdanos a entender, Señor, que finalmente todos aquellos quienes no entreguemos nuestra vida a Jesús como Rey justo, tendremos que, Señor, que experimentar tu ira y tu juicio por nuestras malas decisiones, por nuestro rechazo a la gracia que hay solamente en Cristo Jesús. Oh mi Dios, no permitas que nuestras vidas, Señor, se desgasten, Señor, en cosas que no valgan la pena, y que al final de nuestros días volteemos hacia atrás arrepentidos, diciendo que hemos vivido una mala vida cuando pudimos haber cambiado. Oh mi Dios, guárdanos, Señor, de pasar nuestra vida en el lago
de fuego, Señor, en el infierno. Permite que cada uno de los que están aquí podamos tener esa seguridad de que hemos confesado, nos hemos arrepentido y hemos buscado la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. Y si hay alguien en este lugar, Señor, que aún sigue preguntándose, permite que la exposición de tu palabra haya sido clara y concisa para entender que el único que nos da esa seguridad eterna es Cristo Jesús. Mi Dios, en tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.